Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos a este webinar de hoy. Pues mi nombre es Carlos Pinto, soy el gerente de ventas de Optintec y parte del grupo Red Partner, y es un gusto tenerlos aquí. Y como saben, el 2026 marca un punto crítico en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador. Las sanciones por incumplimiento son cada vez más significativas, empresas enfrentan auditorías, brechas de seguridad y riesgos de fuga de información. Por eso hoy queremos compartirles cómo la tecnología puede ser su mejor aliada para cumplir con estos requerimientos de manera efectiva y automatizada. Entonces, en los próximos 40 minutos, 60 minutos, revisaremos las obligaciones más críticas de la ley, los riesgos más comunes que enfrentan las empresas ecuatorianas y cómo soluciones como Trellix facilitan ese cumplimiento a través de DLP, monitoreo continuo, clasificación de datos y trazabilidad completa. Para esto, pues tengo el gusto de presentarles a Winston Gaviria, es ingeniero técnico preventa en Trellix, quien nos acompañará con su experiencia y nos mostrará en vivo cómo funciona esta solución. Winston, pues bienvenido, te doy paso, la palabra es tuya. Winston, disculpa, parece que algo ocurrió. ¿Se te fue el audio? Ok. Ya, Ahí sí. creo que ya, sí. Ok, listo. Vale, nuevamente, por aquí Winston Gaviria, soy ingeniero preventa senior para Trellix. Veo pues el territorio de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Y el día de hoy la idea es hablar sobre la ley de datos personales. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a ver ahorita la agenda del día, vamos a pasar sobre cuáles son los riesgos, algunas amenazas y cómo también podemos generar una estrategia en torno a proteger nuestra organización, proteger los datos personales que recolectamos y obviamente pues dar un muy buen servicio y evitar, como mencionaba ahorita Carlos, evitar multas, ¿no? Que es uno de los partes de pronto más importantes de esta ley. Puedes activar mi cámara para de pronto evitar algún tema de comunicación. Listo. Ahí no sé, Boris, me confirma si estamos visualizando la presentación. Perfecto, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, dentro del día de hoy vamos a ver 5 temas principales. Uno, sobre las definiciones que trae la Ley de Protección de Datos del Ecuador. Dos, cuáles son los riesgos más comunes a los que las empresas están expuestas y que pueden arriesgar potencialmente o poner en riesgo los datos personales que recolectamos y que tenemos guardados en algún lugar de nuestra infraestructura. Tres, a nivel de tecnología, ¿qué es lo que la ley exige y o necesitamos para poder proteger los datos personales? Cuatro, cómo nosotros desde Trellix facilitamos ese cumplimiento tecnológico y evitamos que se materialicen esos riesgos comunes. Y quinto, vamos a ver algunas de las recomendaciones para que ustedes puedan elaborar un plan de acción para este 2026 y que estén protegidos y alineados con lo que solicita la ley, ¿vale? Entonces, habiendo dicho esto, y bueno, al finalizar también, para todos los que estén presentes, después de terminar el webinar, pueden contactarse con Boris y demás para poder de pronto generar unas sesiones ya de pronto uno a uno, de pronto ver la situación en la que se encuentra cada uno y con base en eso de pronto ayudarles también en la construcción de ese plan de acción para este 2026, tanto desde la parte tecnológica como desde la parte operativa. ¿Listo? Vale, entonces, como mencionábamos, hay una parte importante que es la definición y los tipos de datos personales. Entonces, obviamente, alineado al contexto de Ecuador. ¿Por qué son importantes las definiciones? Y es poder saber qué es un dato personal, ¿vale? A quién le aplica y cómo sabemos en realidad si nosotros tenemos o estamos capturando datos personales de manera directa o de manera indirecta y cómo obviamente pues esto termina afectando a la empresa y a las personas dueñas de estos datos que estamos recolectando, ¿vale? Entonces, empezando por la definición general, lo más importante de lo que sería un dato personal es que es cualquier dato que permita saber de quién se trata o que permita identificar a una persona eh, o empresa o una, pues digamos, entidad, ¿sí? Entonces, al final, pues tenemos una lista de diferentes datos. Dentro de esos datos tenemos
nombre de cédula, el nombre de la persona, cédula, la dirección física de la persona, la huella digital, ¿sí? Son los datos principales que nosotros tenemos y que permiten la identificación de una persona. Entonces, cuando, pues digamos, capturamos información porque estamos haciendo una encuesta, de pronto hacemos, o incluso nosotros como usuarios que vamos por la calle nos dicen, vengan, me regalan un dato para esta encuesta y le damos pues un regalo. Básicamente estamos entregando nuestra información y tengamos en cuenta que esa información que nosotros entregamos o que recopilamos como empresa permite identificar a esas personas y que esa identificación también va a poner en riesgo si un actor malicioso tiene esa información. ¿En riesgo de qué forma? Adelantándonos un poquito, de que esa información puede ser, por ejemplo, utilizada en un fraude, puede ser utilizada en una suplantación, puede ser utilizada en una llamada maliciosa, haciéndose pasar por alguien. Sí, que es muy normal que digan, llama, yo soy fulanito y vivo en tal parte y usted es mi vecino, por favor ayúdeme a abrir la puerta a tal persona que está al lado, cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas van a permitir que se utilice la información en contra de nosotros y se presenten pues diferentes temas, principalmente temas de fraude, ¿vale? Dentro, digamos, de esa definición de datos generales y dentro de la información que nosotros estamos recolectando, hay una parte muy importante y es cuando también nosotros recolectamos información de niños, de niñas y adolescentes. Entonces, si bien ya recolectar la información puede generar un riesgo para la empresa y para la persona dueña de esos datos, también hay digamos, un tema mucho más importante cuando hablamos de recolección de datos de esas personas que serían niñas, niños y adolescentes. Entonces, estos datos tienen todavía una connotación mucho más importante y legalmente, digamos que si se fuga esa información, pues digamos que las penas o los castigos van a ser todavía mayores. Entonces, también, digamos, es un punto importante revisar si nosotros también estamos recolectando ese tipo de información porque deberíamos, con mayor razón, robustecer nuestros controles para evitar que esa información se fugue o se pierda, ¿vale? Entonces, dentro de esa parte de definición hay algunas categorías y esas categorías pues tenemos, por ejemplo, datos identificativos y de contacto. Entonces aquí tenemos como nombres, la firma, el correo electrónico, el teléfono, etcétera, ¿sí? Luego viene un dato adicional que son datos biométricos y o genéticos, que son características físicas únicas de cada persona y que permiten digamos, por ejemplo, en el banco, recientemente he visto que los bancos han empezado a activar temas biométricos, sobre todo en nuestros dispositivos móviles, para el ingreso, obviamente, a los sistemas financieros. Entonces, si yo tengo mis datos biométricos y alguien se los roba, pues imagínense que utilicen esos datos biométricos para hacer un fraude a nivel de la banca, ¿vale? Entonces, ahí vamos dándonos cuenta de por qué es tan importante la protección de esos datos. ¿Listo? Además que los datos biométricos son nosotros como personas, nosotros de lo que somos, ¿sí? Y que nos podrían llegar a suplantar pues en cualquier momento, ¿vale? Justamente porque son características físicas únicas que tenemos nosotros, ¿listo? Hay otros tipos de datos que son datos sensibles y datos de salud, por ejemplo, el origen étnico, que si es del sur, del norte, etcétera, de qué tipo de religión, salud física o mental, la orientación sexual, que son datos que pueden poner en riesgo la integridad también de la persona. De pronto en Ecuador no, aquí en Latinoamérica, pues digamos que el tema no es tan marcado, pero por ejemplo, si eso fuera un tema, un dato que se filtra y ustedes, no sé, están viajando al Medio Oriente donde hay leyes demasiado estrictas, por ejemplo, en temas de orientación sexual, pues si alguien digamos, de estas zonas identifica esa información, pues la, la, la integridad física de las personas puede estar o ponerse en riesgo. Igual, por ejemplo, si yo en algún momento, no sé, capturo, por ejemplo, información política de a qué grupo político está la persona orientada y demás, e incluso internamente podría afectarse porque si hay un grupo político opositor y de pronto hay algún tema político en el país, pues la integridad de esa persona como persona pues va a estar también, pues digamos, se va a ver en riesgo, ¿vale? Entonces, cada una de estas categorías nosotros deberíamos visualizar cuando recolectamos los datos o incluso entregamos nuestros datos
de los riesgos a los que nosotros podríamos de pronto vernos expuestos, ¿vale? Y aquí es también una recomendación. Cuando nos pidan datos, pensemos dos veces antes de entregarlos, ¿no? Obviamente, si es un tema de que, por ejemplo, ir a un banco, sacar un préstamo, crear un producto nuevo y más, pues son temas que se necesitan para garantizar que el banco garantice y confirme de que la persona que está ahí efectivamente es la persona correcta, ¿vale? Entonces, eso por el lado de la definición y tipos de datos personales, ¿listo? Dentro pues, del contexto de la ley de Ecuador. ¿Okay? Ahora bien, después de que nosotros recolectamos la información y ya tenemos la información guardada dentro de nuestras bases de datos, dentro de nuestros archivos de Excel, dentro de nuestras aplicaciones, y hablando principalmente de lo que serían, digamos, los riesgos más comunes dentro, digamos, del ciberespacio, pues vamos, digamos, a profundizar un poco más. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que los datos pueden estar en formato físico, en hojas de papel, etcétera, y también en formato digital. Entonces, en los dos casos, digamos que aplica la ley. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es también cuáles son esas buenas prácticas de cara a la recolección y cómo también garantizamos la protección, incluso si tengo los documentos físicos con esa información. Por ejemplo, que si entro a la oficina, imprimo, pues que eso que yo imprimo no se vaya a quedar ahí en la impresora o que de pronto yo no la utilice como borradores o que se lo pase a mis hijos para hacer la tarea o hacer algún borrador, porque al final esa información pues caminando pues va a haber o va a generar pues algunos riesgos, ¿no? Y obviamente dentro de la parte digital pues vamos a tener bases de datos, vamos a tener archivos de Excel, vamos a tener esa información en muchos lugares, digitalmente hablando, y pues ya aquí es donde vamos a enfocarnos dentro de estos riesgos, ¿listo? Entonces, uno de los puntos principales de estos riesgos son vulneraciones a la seguridad, ¿listo? Entonces, ¿qué es una vulneración? Cuando yo tengo salvaguardada mi información y alguien sin tener el consentimiento o sin tener el permiso o sin tener autorización accede a los datos. Entonces, o sobrepasa, digamos, todos los controles o políticas que yo haya definido para la protección de esos datos. Entonces, dentro de ellos, uno de los principales son los accesos no autorizados. Entonces, ¿qué es un acceso no autorizado? Por ejemplo, yo tengo una carpeta, de pronto en un servidor, en la nube, en algún lugar, y de repente alguien, por alguna razón, tiene también permiso de acceso a esa carpeta. Entonces, probablemente se le dio el permiso por equivocación o ya heredó el permiso por alguna razón o simplemente ganó el permiso ejecutando técnicas maliciosas o de elevación de privilegios y demás y obtuvo acceso a esas carpetas o a esos datos. O de pronto lo tengo en una base de datos y a esa base de datos solo entran, por ejemplo, los administradores, pero el administrador de base de datos, por más de que sea administrador, realmente no debería tener o deber tener el permiso de acceder a los datos. Entonces, yo soy el superpoderoso, el servidor de la base de datos, pero no tengo, digamos, el permiso, la autorización para leer el dato. Entonces, ahí, por ejemplo, empiezan a aparecer algunos temas importantes de yo cómo controlo que mis administradores no ingresen y no hagan queries o no saquen información sensible de mis bases de datos o de mis carpetas y demás, ¿vale? Entonces, ese punto importante de revisar accesos no autorizados. Segundo, filtración de datos o exfiltración de datos, que es básicamente alguien toma los datos, por ejemplo, este administrador puede hacer un query de los datos personales que están en la base de datos o copiar los datos que están en una carpeta, en un servidor de archivos, ¿sí? O los que están en la nube, etcétera, etcétera, y los saca de la compañía. O puede ser también un malware. Entonces tenemos un malware que se metió a la red y desde esa red está empezando a exfiltrar los datos. O también puede ser un insider, alguien que llegó con una USB desde un computador, copió archivos y los pasó a la USB y se los llevó y los sacó físicamente de la empresa, ¿vale? Entonces, en esos diferentes casos, si pueden haber de pronto otros casos adicionales, tenemos pues básicamente unas responsabilidades de cómo nosotros nos vamos a proteger ante esos riesgos. Y hay otro importante que es la pérdida de integridad.
teniendo en cuenta o haciendo alusión a que la integridad es cómo yo garantizo que el dato se mantiene intacto y no se modifica. Entonces, porque yo podría hacer algo, y es decir, con ese dato que yo tengo, yo capturo el dato de la persona, por ejemplo, Winston Gaviria, que vive en tal lado con cédula tal y otros datos. Entonces, alguien llega y modifica los datos sin permiso de la persona, o en este caso, permiso mío. Entonces, cambios no autorizados pues hacen que la integridad de esa información también se pierda. Entonces, los datos que yo pueda estar recolectando pues empiezan a perder realmente el valor o se tergiversan. Entonces, por ejemplo, que si yo en la base de datos dije, no, que yo soy de tal partido político o de tal orientación sexual y los cambian, ¿sí? Sin mi consentimiento, sin mi autorización, esa pérdida de integridad también me puede traer pues problemas a mí o problemas a la empresa o problemas en las acciones o en los modelos, digamos, de datos que utilicen esa información, ¿sí? Porque estarían dando información errada. Entonces, si yo estoy sacando, por ejemplo, estadísticas de cuántas personas tienen el pelo negro y resulta que dijeron, no, Wilson es mono, ojiazul, mejor dicho, 1,90, y pues la realidad es que no, ¿cierto? Entonces, ahí ya las estadísticas empiezan a cambiar. Entonces, uno de los puntos aquí importantes también es cómo cuando yo utilizo los datos en procesos internos, garantizo esa integridad, evito que se modifiquen y también permito pues que los usuarios puedan también actualizar esa información, ¿vale? Entonces, eso sería por el lado de vulneraciones a la seguridad. Por otro lado, dentro de lo que serían ciberamenazas específicas, pues ya hay amenazas o actores cibercriminales que también ponen en riesgo todos los datos y la información personal eh, que podríamos tener en nuestras bases de datos o en alguna ubicación de nuestra red, ¿vale? ¿Cuál es uno de los más importantes, o más bien de los más peligrosos que nos pueden afectar? Y es el ransomware. ¿Por qué es uno de los más peligrosos? Porque básicamente secuestran nuestra información. Digamos, por eso viene ransom de pagar un costo por liberar la información. Entonces, ese secuestro de la información lo que va a hacer es, uno, robarse la información porque efectivamente la sacan y está comprobado que cada vez que un ransomware entra a una empresa, la información se la llevan. Entonces, como primera medida, se están robando la información, están exfiltrando la información. Como segunda medida, la están cifrando. Entonces, yo pierdo acceso a la información. Y como tercera medida, me piden un rescate para que me entreguen la información. Muchas empresas a lo largo del tiempo han pagado esos rescates y desafortunadamente no en todos los casos, de hecho en la gran mayoría de los casos que pagan ese rescate, la información no se la entregan. Entonces, adicional a que nos robaron información, la cifraron y perdimos acceso, pues nos robaron también plata, que pagamos ese rescate y no nos devolvieron la información. Entonces, ahí, pues digamos, hay diferentes tipos de impacto hacia la compañía, sin hablar obviamente de que si la superintendencia llega a encontrar de que hubo fuga de información, nos podrían generar algún tipo de demandas y pues obviamente sanciones pertinentes, ¿vale? Otro punto importante en el que, digamos, se pone en riesgo la información de datos es la ingeniería social y el phishing. ¿Por qué la ingeniería social? Y de hecho pasa mucho y muchas personas de cierta forma no le paran tantas bolas o no le ponen tanta atención a la ingeniería social. Y son de los ataques, de pronto uno diría los ataques más bobos, pero son de los que más éxito tienen y se presentan todos los días. Yo he visto diferentes tipos de ataques de este tipo y uno dice como que es increíble cómo de verdad hacen creer a las personas ciertas cosas a través de correos o a través de llamadas y terminan entregando información sensible. Uno de los casos más importantes que ocurrió fue como en los 90, no sé si han escuchado de pronto a Kevin Mitnick, como Kevin Mitnick, un hacker conocido, se robó los planos de un teléfono celular Nokia haciendo llamadas utilizando ingeniería social. Entonces llamó a la secretaria le metió su cuento y de ese cuento llegó hasta la persona que tenía los planos del teléfono en una caja fuerte.
Entonces, este es uno de los ejemplos más importantes e interesantes que nos da a conocer que desde hace más de 30 años se vienen utilizando temas de ingeniería social y siguen siendo satisfactorios. Entonces, ¿cómo nosotros nos protegemos ante ese tipo de ataques? Y digamos que, como les digo, parece de pronto un poquito sacado de la nebulosa, de la Matrix, pero pasa. Y aún así hay herramientas y hay tecnologías que nos permiten identificarlos. ¿Listo? Otro punto importante son el software y sistemas obsoletos. Ese podríamos decir que es el coco de los administradores de red, porque al final los software y sistemas obsoletos existen principalmente porque tenemos muchas aplicaciones core de negocios que en algún momento no se tomó la determinación de actualizarlos o mejorarlos. Y si llegamos a actualizarlos o tenemos un Windows, no sé, por ejemplo, 2003 y solamente corre en 2003 o solamente se ejecuta en un Windows 7 o en un Windows XP, y esa información solamente funciona ahí. Cambiarlo, y de verdad que hay proyectos, he visto proyectos que donde dicen, no, es que si cambiamos el software o hacemos el upgrade a la nueva versión, de verdad un proyecto podría llegar a costar 10, 20 millones de dólares. Y se los confirmo porque lo he visto. Entonces, al final, ¿qué optan las empresas? Pues no voy a invertir tanto dinero, necesito quedarme con ese software obsoleto. Entonces, cuando tomamos esa decisión, estamos asumiendo el riesgo de que ese software obsoleto va a tener vulnerabilidades, va a ser potencialmente explotable y me va a generar pues unas vulnerabilidades increíbles dentro de mi red. Entonces, ahí, digamos que cuando suceden ese tipo de cosas, como administradores, como dueños de la ciberseguridad, tenemos que empezar a tomar acciones para mejorar nuestras arquitecturas, para poder mitigar esos riesgos, generar aislamiento pues de esos equipos, etcétera, para aislar el riesgo, mitigarlo y que sea un riesgo mucho más pequeño y que la capacidad de explotación sea muy alta, de tal manera que los actores cibercriminales pues tengan que esforzarse muchísimo si de verdad quieren mis datos, ¿vale? Entonces, esa es otra de las amenazas más importantes, sin hablar obviamente de las vulnerabilidades, que es un tema pues de nunca acabar, ¿listo? Ahorita en las siguientes vamos a ir hablando sobre cómo podemos proteger este tipo de sistemas, ¿ok? Hay otro punto importante y es procesamiento automatizado e inteligencia artificial. Entonces, cuando, digamos, nosotros hemos venido avanzando en el tiempo, en nuestros procesos, y esos procesos también, nosotros dijimos, necesitamos meter tecnología, optimizar procesos. Hoy que está en auge la IA, pues, utilicemos la IA para mejorar el proceso interno, por ejemplo, la generación de estadísticas. Entonces aquí empiezan a aparecer diferentes temas, por ejemplo, sesgos algorítmicos. ¿Qué pasa con los sesgos algorítmicos y principalmente en temas de IA? Cuando nosotros utilizamos IAs, por ejemplo, ChatGPT, Gemini y cosas por el estilo, muchos de esos algoritmos que se utilizan probablemente no están orientados específicamente al análisis que yo quisiera hacer. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Y revisen ustedes si de pronto lo están utilizando o está pasando en sus empresas, y es, yo necesito hacer algunas acciones y con la IA y con la automatización de procesos, de verdad que me genera una información increíble en muy poco tiempo y hace que el trabajo sea mucho más eficiente y rápido. ¿Cuál es el punto que nosotros probablemente no estamos teniendo en cuenta? Es ¿qué responsabilidad tenemos cuando subimos información a la IA o subimos nuestros datos personales, o peor aún, los datos personales de terceros a IAs públicas, donde no conocemos cuál es el tratamiento de los datos que esas IAs le van a dar a esos datos que estoy subiendo? Entonces ahí se abre un riesgo bastante, digamos, importante, porque, por ejemplo, si ustedes de pronto revisan algunos, sobre todo aplicaciones que están en la nube, cuando nosotros subimos información, hay algunas aplicaciones de nube que tienen en sus disclaimers que la información que se sube termina siendo propiedad de ellos. Entonces, ahí viene un punto importante y es cómo yo defino cuáles son esas aplicaciones que, que voy a permitir sean usadas dentro de mi empresa y que obviamente las personas que trabajan en mi empresa van a poder utilizarlas. Porque imagínense esto, si yo tengo un dato personal de, no sé, de Winston,
y la aplicación que está allá en la nube dice, cuando usted sube una información, esa información me va a pertenecer a mí. Quiere decir que usted está entregando el, digamos, la responsabilidad, bueno, no la responsabilidad del tratamiento, sino quién va a ser el dueño. O sea, el dueño del dato personal es Winston. Pero cuando usted la va a subir, que usted no es el dueño, sino que es el custodio o está custodiando esa información, va a decir, este dato se lo estoy regalando a alguien más, ahí ustedes se pueden estar metiendo en un problema gigante. Si el día de mañana yo como Winston voy y busco y ubico ese dato que está en otra nube y la nube dice, no, es que ese dato es mío, ¿quién lo subió? Yo podría decir, venga, esta persona está regalando mis datos, por lo tanto, o esta empresa, por lo tanto, yo podría generar una demanda porque no cuidaron mis datos o porque ustedes lo regalaron, porque la empresa de nube tiene un disclaimer que dice que esos datos van a ser propiedad de ellos. Entonces ahí viene un punto muy importante y es, dentro de estos riesgos, yo cómo identifico qué aplicaciones van a ser las que pueden procesar datos personales y cuáles no. ¿Vale? Entonces es una definición interna que como empresa ustedes o como gestores de la seguridad, ustedes tienen que empezar a definir. ¿Listo? Y poder obviamente generar esa protección. Inyección de datos corruptos, falta de trazabilidad. Entonces, aquí hay un punto importante, sobre todo en la parte de falta de trazabilidad, y es cuando, por ejemplo, el usuario me entregó la autorización para manejar sus datos personales. Cuando de pronto el usuario actualizó el dato personal o cuando incluso el usuario denegó que mis datos, por ejemplo, puedan ser utilizados en alguna campaña o en algún tema interno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuál es el fin del dato, también tiene que estar muy claro para qué yo lo voy a utilizar y garantizar que eso se cumpla a lo largo pues, del tiempo, ¿no? Y por otro lado, dentro de los riesgos también es dónde yo voy a almacenar la información o los datos personales. Entonces tenemos infraestructura en el on-premise, infraestructura en la nube, en el computador personal, en el celular, etcétera. Entonces aquí se abren diferentes riesgos de las mismas plataformas per se, como por ejemplo configuraciones incorrectas. ¿Qué tipo de configuraciones incorrectas podríamos tener en temas de nube? Que yo le permito a alguien que tiene, no sé, un Drive o un OneDrive y allí hay unas bases de datos con datos personales y por alguna razón el administrador o el dueño del dato lo comparte y deja esa información pública. Entonces, al estar pública, probablemente con una búsqueda en Google o con un link que apareció en algún lugar, yo podría tener acceso o cualquier persona a nivel mundial podría tener acceso. Entonces, por un lado, debemos estar pues seguros o analizando qué tipos de configuraciones yo tengo en cada una de mis digamos, puntos de almacenamiento de información, ¿vale? Entonces, si es una base de datos, yo cómo cubro la base de datos, cómo reviso qué configuraciones hay. Si es una carpeta, por ejemplo, yo cómo defino una estrategia de control de acceso para garantizar quién entra, quién puede modificar, quién puede leer, etcétera, etcétera. Carga sin cifrar, o sea, mover información sin ningún tipo de cifrado, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí hemos hablado en general pues, de algunos de los riesgos más importantes a los que estamos exponiendo la información personal nuestra que capturamos y cómo la manejamos. ¿Listo? Ahora bien, dentro de lo que exige la ley en términos de tecnología, entonces lo que tenemos que empezar a analizar es qué tenemos nosotros que cumplir y cómo la tecnología nos va a ayudar a garantizar el cumplimiento pues, de la ley. ¿Listo? Entonces, hay un punto importante, por ejemplo, de cuáles son los derechos del titular. ¿Sí? Hay algo principal que se llama pues, la portabilidad. Entonces, y la portabilidad básicamente se traduce en cómo se van a trasladar o cómo se van a almacenar los datos. Entonces hablábamos al comienzo que nosotros podemos tener, por ejemplo, datos en físico. Yo genero a través de una impresora, imprimo un documento, entonces en esa parte voy a trasladar los documentos en formato físico o los voy a llevar en una base de datos, entonces el archivo se va a llamar .db o los voy a tener en un Excel, entonces va a ser un XLSX, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo pues defino cómo se van a manejar los archivos, de tal manera que también luego me vayan a permitir monitorear
cómo, pues obviamente la definición del proceso y dentro de ese proceso, todo lo que se salga del proceso, cómo estaría yendo en contra pues, del proceso, de las políticas que definimos como empresa y obviamente que vaya en contra de lo que dice la ley, ¿no? Hay un punto importante que son derechos de acceso y consulta, ¿sí? Entonces, dentro de la ley también se definen temas donde cada titular pueda revisar sus datos y pueda también actualizarlos. Esto es muy importante porque es un derecho como tal de cada persona que sus datos, por ejemplo, estén siempre actualizados. ¿Qué quiere decir? Que si, un ejemplo, el día de hoy yo tengo el pelo mono, y mañana me lo cambio a negro, entonces yo tengo que actualizar que ya no tengo el pelo mono, sino que ya lo tengo negro, ¿sí? Y si, obviamente si es un dato que la empresa esté recolectando. O que, por ejemplo, cambié de domicilio, ¿cierto? Entonces antes vivía en la calle, siempre vivo a 123, y ahora me cambié a la Avenida Amazonas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esos cambios pues, de información, yo como usuario, por ejemplo, en un banco, yo debería actualizarlos y debería tener un medio de cómo indicarle al banco que he cambiado algunos de los datos que ellos tienen. Entonces, cuando capturamos esos datos, tenemos que definir unos medios para que los usuarios puedan gestionar sus propios datos, ¿vale? Y hay un punto importante acá, que es la gestión del consentimiento, ¿vale? Entonces, uno, poder informarle a la persona para qué vamos a utilizar esos datos. Entonces, yo le digo, vea, sus datos yo los puedo utilizar para mandarle de pronto temas de marketing, sus datos yo los puedo utilizar de pronto para alimentar alguna encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de uso de datos, cuando yo recolecto el dato, debo en mi política o en el disclaimer o en las cláusulas que se le entregan a la persona, indicarle cuál va a ser el tratamiento que yo le voy a dar al dato, para qué voy a utilizar el dato, ¿sí? Incluso, si ustedes ven en muchos de las políticas o de las autorizaciones que damos, esas políticas o autorizaciones indican incluso que yo le doy permiso a esa persona o a esa empresa de que vendan el dato. Entonces, en esa venta del dato, pues básicamente, y es el negocio pues, de muchas empresas, recolectan los datos y lo venden a terceros para que puedan enviar campañas de marketing, para que puedan enviar, no sé, promociones de tarjeta, promociones de concierto, etcétera, etcétera. O sea, ustedes a veces se preguntan por qué me estarán llamando de tal cosa si nunca les he dado el dato a ellos. Probablemente porque ustedes le entregaron el dato a otra persona o a otra empresa y en el disclaimer decía que ellos podían vender sus datos, ¿vale? Hay otro punto que habla de, perdón, eliminación y anulación. Entonces, en este punto, digamos, ¿por qué es importante? Porque yo puedo solicitar a una empresa o a otra persona que haya recolectado mis datos, ya sabe que elimine mi dato de sus registros. Entonces, aquí hay un punto importante y es, ¿en qué momentos sí se puede eliminar y en qué momentos no se puede eliminar? Entonces, por ejemplo, si yo voy a un banco y les digo, ¿sabe qué? Elimine mis datos, el banco no va a eliminar sus datos. Probablemente va a suspender el uso de esos datos en ciertos, digamos, operaciones o procesos que tengan al interno, pero también es importante confirmar que a nivel bancario y temas financieros, los datos financieros no dependen de la persona, sino que ya dependen de su estado. Entonces, por ejemplo, si yo fui deudor moroso y el banco me tiene anotado como deudor moroso, ese dato no lo pueden borrar, ¿sí? Pero sí tienen que actualizarlo una vez yo me ponga al día y demás, que ya es, digamos, pues tema de otra ley, otra regulación. Pero aquí el punto es saber que hay ciertos datos o ciertas situaciones en que los datos no se van a poder o no se va a poder solicitar la eliminación del dato. ¿Listo? Vale, entonces, por otro lado, tenemos todo lo que sería la seguridad de la información. Entonces, ahorita hablábamos justamente de que tenemos información que podemos imprimir, información física, información digital. Todo lo que es seguridad de la información abarca la información sin importar dónde se encuentre, ¿vale? Entonces, seguridad de la información es un punto que nosotros vamos a trabajar en los dos sentidos, tanto para información física como para información digital, es decir, todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad. Entonces, aquí uno de los puntos importantes pues, son los temas de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
¿vale? Que son básicamente lo que llamamos la tríada de la seguridad de información. Entonces, dentro de lo que tendríamos aquí importante son pues todos los controles, todos los riesgos, todos los mapeos que yo haga y los impactos que yo pueda definir dentro de una matriz de riesgos. Podría ser, por ejemplo, que puedan afectar los datos personales. También definir, digamos, los escenarios de riesgos y específicamente los controles que yo voy a poder implementar para poder proteger esos datos que estoy recolectando, donde sea que yo decida ubicarlos. Bien sea porque los voy a imprimir, los voy a dejar en carpetas, en acetas y demás, y los voy a almacenar físicamente en la oficina, o bien sea porque los voy a mandar a una base de datos, los voy a mandar a la nube, los voy a dejar en un Excel, etc. Entonces, donde sea que yo tenga el dato, tengo que garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de esa información, ¿vale? Tenemos que trabajar sobre todo el tema que es cifrado en reposo y en tránsito. Perdón, y en tránsito. Entonces, aquí es importante confirmar que la información o los datos tiene tres estados básicamente. En reposo, cuando yo la almaceno, está quieta en algún lugar. Tránsito, cuando la muevo, la envío por correo, la muevo por VPN, la envío hacia la base de datos, etcétera. Y en procesamiento, cuando una aplicación la está manipulando. Por ejemplo, cuando yo tengo abierto digamos, el Excel y estoy agregando la información y demás, ahí sería información que estaría en proceso. Entonces, todo eso, en cada una de esas fases o estado de la información, yo necesito generar controles que me permitan garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de esa información. Entonces, es súper importante esa parte. Ahora bien, otra parte, la pseudonimización y el hashing. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En cómo yo digamos, no altero la información, pero sí la anonimizo para que cuando alguien de pronto vaya, por ejemplo, a ver la base de datos o un tema que pasa muy seguido y es cuando yo tengo aplicaciones y estoy en un proceso también de desarrollo, entonces yo tengo un ambiente de la aplicación productivo y tengo un ambiente de aplicación de pruebas y tengo un ambiente de aplicación de desarrollo. Entonces, cuando yo necesito hacer pruebas con la información que está, digamos, en producción, lo ideal y la recomendación por buenas prácticas es que esa información esté anonimizada para poder utilizarlo en ambientes previos como pruebas y desarrollo. Básicamente porque en los ambientes de pruebas y desarrollo yo no tengo tantos controles como lo tendría en producción y si yo me llevo la data de esos ambientes tal cual como están en producción, pues podría poner en riesgo de fuga de información y demás en estos ambientes. Entonces, por regulación incluso bancaria, esa información debe trabajarse en estos ambientes de manera anónima. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es si aquí está el nombre Winston, entonces cambio el nombre Winston por Pepito. Si está el número de cédula 821, entonces lo cambio por 123. Y así sucesivamente voy a pseudonimizar la información para evitar que se pueda fugar. ¿Vale? Hay un punto importante que se llama control de acceso. Una de las partes, creo que más importantes en todo lo que es gestión de información es el control de acceso. Y cuando, digamos, yo voy y hemos revisado pues algunos procesos o proyectos, este es uno de los procesos que menos madurez tienen las empresas y es uno de los más potentes que digamos, me permite generar una postura muy robusta en cuanto a la protección del dato personal. Y es básicamente definir quién accede, cómo accede, cuándo accede y por qué. ¿Sí? Entonces, básicamente es poder generar controles que me permitan definir, por ejemplo, Winston, que es el administrador, puede entrar a la base de datos, pero no puede, por ejemplo, hacer queries a ciertas tablas donde hay información sensible. Entonces, por ejemplo, por más de que yo sea el administrador, tenga los superpoderes en el servidor, que yo no tenga potestad o esté al menos monitoreado cuando yo intente acceder a un dato personal, ¿vale? Porque no debería ser. ¿Listo? Entonces, ahí, por ejemplo, vienen unos temas de segregación de funciones. Pues, a nivel de aplicaciones, por ejemplo, ¿quién autoriza la actualización de un dato? Bueno, el usuario hizo la actualización del dato, pero ¿quién confirma? Entonces, internamente, de pronto haya una persona que revisa y confirma que el dato está correcto y permite hacer la actualización del dato. O procesos internos a través de la aplicación que automaticen ese tema. O, por ejemplo, temas que me permitan hacer actualización. Entonces, antes de hacer una actualización, me hacen unas preguntas de seguridad.
¿sí? Y esas preguntas de seguridad se revisan contra unas centrales de riesgo que tienen pues información y permiten pues identificar. Entonces fíjense que esa parte de control de acceso tiene tanto de largo como de ancho. Y como les digo, realmente hoy en día es uno de los controles que menos madurez tiene dentro de muchas empresas. Entonces, aquí de pronto la invitación también es revisemos cómo están mis procesos de control de acceso. Y nuevamente, si en algún momento necesitan, podemos apoyarlos, asesorarlos en cómo generar dentro de toda esa estrategia unos procesos importantes de control de acceso, ¿vale? Otro punto importante dentro de la gestión, es la gestión de riesgos y de ciberseguridad. Entonces, ahorita les mencionaba que es muy importante dentro de ese proceso de gestión de seguridad de información, la identificación de matrices de riesgos, revisar mis procesos, a qué riesgos estoy expuesto, qué controles debo implementar, qué controles ya tengo implementados y eso, pues, digamos, me permite pues definir también unas metas y unos puntos de dónde estoy y hasta dónde quiero llegar, ¿vale? ¿Qué necesito yo para tener gestionados mis riesgos y obviamente evitar sanciones? Entonces, cuando yo hago esta parte de gestión del riesgo, entonces identifico los riesgos, defino los controles, implemento los controles y hago un tema de monitoreo continuo para confirmar que los controles están ejecutando su tarea y obviamente que cuando yo también identifique internamente que hubo una posible exfiltración de información o una posible vulneración a la ley como tal, entonces poder tomar rápidamente acciones para prevenir. Entonces, aquí uno de los puntos importantes y aplica de forma transversal para cualquier tecnología. Digamos que evitar que alguien me ataque, evitar que algo suceda es casi imposible. Lo que yo puedo hacer es generar controles, generar monitoreo para, uno, pues estar lo más protegido posible y dos, para esos riesgos residuales o esos riesgos que están latentes, poder identificar cuándo se puedan materializar y obviamente que cuando se materialicen yo pueda responder de una manera efectiva y rápida para evitar un impacto, porque al final cuando se materializa un riesgo, lo que me entrega es un impacto reputacional, un impacto legal, un impacto financiero, etcétera. ¿Listo? Entonces lo que buscamos con esta parte de gestión de riesgo es mitigar al final ese impacto, ¿vale? Luego tenemos un punto importante y es gobernanza y resiliencia, ¿vale? Entonces, en este punto vamos a definir dentro de esa gobernanza cuáles son los roles de las diferentes entidades. Entonces, por ejemplo, cuál es el rol del Registro Nacional de Datos, cuál es el rol del CISO, cuál es el rol de, no sé si tengamos, digamos, como un CISO de datos, ¿sí? Si tengamos de pronto un tercero que esté también utilizando mi información, ¿vale? Entonces lo que nosotros tenemos aquí que definir es cuál es el gobierno del dato y sobre ese gobierno del dato también aplicar políticas, aplicar controles, generar procesos, etcétera, procedimientos y a partir de eso pues obviamente empezar a seguirlos con una, digamos, estructuración pues interesante como les menciono. Vamos a poder hacer un proceso muy robusto de protección de datos personales. Obviamente aquí entran, por ejemplo, temas de planes de recuperación. Dentro de lo que se llama, lo que es la resiliencia, los planes de recuperación, es como yo también hago temas de continuidad del negocio, pero también de recuperación y cómo cuando sucede un incidente garantizo la integridad confidencial y disponibilidad, pero también cómo garantizo que la recuperación de ese incidente sea lo más rápido posible para garantizar, obviamente, que mis servicios estén siempre al 100% pues, de funcionamiento, ¿no? Entonces ahí vienen pues, diferentes temas como copias de seguridad cifradas, de pronto revisar que si yo tengo data centers, la migración o la conmutación automática entre data centers. Entonces aquí hay, digamos, diferentes formas en las que yo puedo definir una arquitectura, un gobierno robusto para la parte tecnológica de mi red y que al final les va a estar soportando los datos personales, ¿vale? Entonces, si bien esto aplicaría de forma transversal a todos los procesos corporativos, yo tengo que ver dentro de esos procesos cuáles incluyen los datos personales y cómo garantizo, digamos, que la resiliencia y la recuperación
cuando hay un incidente asociado a los datos personales. Por ejemplo, que se me fue la luz en el data center principal y llegó una persona y me dijo, necesito que me actualice mis datos personales. Entonces, si en el momento que recibo la solicitud pasan, digamos, cierto tiempo y yo no hago la actualización, esa persona me puede, pues, básicamente generar una demanda y, pues, ponerme ahí en riesgo, ¿no? Entonces, esos puntos, pues, debemos considerarlos cuando establezcamos, pues, todos nuestros planes de respuesta a incidentes, de recuperación, de continuar el negocio, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya entrando a lo que sería nosotros como Trellix, ¿cómo podríamos apoyarlos a ustedes facilitando pues el cumplimiento de la ley? Aquí hay, digamos que en Trellix tenemos más de 30 diferentes productos y con cada uno de ellos podemos revisar cómo entrar a generar una protección de todos los datos personales que ustedes tengan y cómo también apoyarlos en la definición de la estrategia, en la definición de la arquitectura, en la definición incluso de los mismos procesos internos que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, dentro de los puntos importantes y más robustos es la parte de prevención de pérdida de datos, ¿sí? Que eso lo vamos a lograr con herramientas tipo DLP. Entonces, con herramientas tipo DLP vamos a prevenir la fuga de datos sensibles, pero un punto importante antes de ahí es, ¿cómo sé yo dónde hay datos sensibles? Que es algo que no es broma, digamos, a veces nosotros no somos conscientes o dentro de los procesos que tenemos no sabemos exactamente de dónde está eh, nuestra información o los datos personales que tenemos guardados. Entonces, uno de los puntos importantes que nosotros podemos hacer acá es escanear tanto los repositorios de red como, por ejemplo, nuestros dispositivos, computadores y demás, para identificar dónde hay data personal o dónde hay datos personales almacenados. Entonces, eso nos va a permitir también, uno, pues la identificación, dos, revisar dónde estamos incumpliendo o dónde debemos agregar controles para proteger esa data que está en algún lugar, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, poder identificar dónde están los datos. Luego de que ya lo identificamos, podemos entonces generar lo que serían las políticas y es también incluso en temas de controles de por qué esta persona tiene datos personales y su rol es, no sé, operar una máquina que hace la producción en línea y demás. Sí, entonces hay alguien que tiene, y aquí viene también un tema de control de acceso, ¿no? Y es, ¿esta persona sí debería tener acceso o no? O sea, si no lo debería tener, entonces necesitamos ajustar o el proceso o mover esa información del lugar. O podría ser que esa persona es un insider, estaba tratando de robar la información, ¿vale? Entonces, con la identificación de quién tiene la información, dónde está almacenada y demás, pues nos va a permitir también como robustecer nuestros procesos internos y tomar decisiones corporativas de qué hacer pues con la data, ¿no? Obviamente de ahí vienen luego definiciones de quién puede copiar, quién puede imprimir, quién puede mover a una intranet, quién puede subir a la nube, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero lo principal acá es identificar, tomar decisiones, generar bloqueos donde sea necesario. ¿Listo? Con herramientas de LP. Por otro lado, tenemos también herramientas que nos van a permitir trabajar con cifrado y temas de protección de acceso. Entonces, a nivel de cifrado, nosotros podemos, a nivel de lo que son equipos, computadores y demás, generar cifrado de los discos y eso nos va a permitir, por ejemplo, que si las personas salen de la oficina, llevan sus portátiles y demás, cuando salgan y por alguna razón les robaron el computador, lo dejaron botado, lo perdieron, lo que sea, que si alguien saca el disco, lo conecta a otro dispositivo, pues que esa actividad no vaya a poner en riesgo la información sensible o información de datos personales que estén almacenados allí. Entonces necesitamos generar estrategias de cifrados de discos para evitar la exposición de esa información, gestionar las llaves, etcétera, ¿vale? También el cifrado de archivos. Entonces, por ejemplo, que yo tengo archivos con información de datos personales. Entonces, que si por alguna razón yo quiero coger ese archivo y moverlo a una USB y resulta que yo identifico con la herramienta de LP que ahí van datos personales, yo puedo, por ejemplo, cifrar ese archivo
y una vez se copia la USB, pues la persona solamente va a poder ver la información cuando esté conectada en un computador corporativo y que tenga el permiso de poder ver esa información, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos ver es diferentes tipos de estrategia y dependiendo del proceso interno de cada una de las empresas, poder diseñar una estrategia orientada al cifrado de la información y obviamente a la prevención de la pérdida de datos. ¿Listo? Por otro lado, tenemos lo que sería seguridad para base de datos. Entonces, a nivel de lo que sería seguridad de bases de datos, puntualmente tenemos un DAM, donde vamos a monitorear toda la actividad de todas las acciones que sucedan sobre la base de datos. Ahorita yo les mencionaba, por ejemplo, un tema de control de acceso o de segregación de funciones donde un administrador de un servidor tiene todos los poderes en el servidor, en el motor de base de datos, pero no tendría por qué estar haciendo queries o consultando información que esté allí en la base de datos. Entonces, desde nuestra herramienta, nosotros podríamos identificar todas esas acciones que ejecutan los administradores y si es necesario llegar a bloquear. Entonces, por más de que sea súper administrador de la base de datos, podríamos llegar al punto de decir, vea, usted no puede consultar esta tabla, usted no puede consultar este dato porque está catalogado como un dato sensible o dato personal. Entonces podemos ser muy granulares en quién hace, quién pregunta, quién hace queries, etcétera, dentro de la base de datos. Adicional que también tenemos dentro de esta solución la posibilidad de identificar vulnerabilidades y malas configuraciones de la base de datos y también generar la protección contra ellos mismos. ¿Listo? Tenemos también otros componentes alineados a lo que sería detección y respuesta, SecOps y EDR, y también temas de automatización de respuestas. Entonces, a través del comportamiento que suceda a nivel del DLP, a nivel del control de acceso, a nivel de la base de datos, a nivel del director activo, etcétera, etcétera, vamos a poder identificar quién está potencialmente ingresando información que no debe o quién está potencialmente intentando hacer exfiltración, ¿sí? O incluso podríamos identificar cuando un malware esté tratando de mover información o volúmenes grandes de información, etcétera. Entonces, aquí tenemos, digamos que unas capacidades bastante interesantes que podríamos pues, incluir en las estrategias de seguridad para mejorar esa postura. Y obviamente también estamos, digamos, implementando o tenemos más bien ya implementados en muchas de nuestras soluciones temas de análisis forense generados también con inteligencia artificial para poder encontrar esa causa raíz de lo que puede estar sucediendo dentro pues de la red, ¿vale? Y por último, ya controles de gobierno y educación, ¿sí? Temas de capacitación de usuarios, generación de informes de cumplimiento, incluso apoyo, digamos, en la definición, orquestación de lo que serían las definiciones de gobierno, o sea, en temas mucho más consultivos de poder ayudarles a construir pues toda esa estrategia, ¿listo? Entonces, esto de acá es básicamente un abrebocas de cada uno de los componentes. Como decía, tenemos más de 30 plataformas en nuestro portafolio, pero aquí digamos que están algunos de los más importantes que están muy orientados a proteger los datos, principalmente los datos personales. ¿Listo? Y ya por último, entonces, lo que nosotros podemos plantearles a ustedes es una serie de recomendaciones que les permita construir unos planes de acciones para este 2026 y obviamente que a través de estos planes de acciones ustedes puedan robustecer esa postura de seguridad y poder estar alineados al cumplimiento de lo que es la ley de protección de datos. Entonces, ¿qué les proponemos nosotros hacer en una fase 1 de 1 a 3 meses? Generar lo que sería un descubrimiento, clasificación e inventario de los datos personales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, uno, inventario de datos a través de nuestras herramientas de DLP, y les menciono ahorita, ¿dónde está mi información? Está en la base de datos, está en la nube, está en un archivo de Excel, ¿sí? Donde en un repositorio en la red, etcétera. Entonces, ese primer punto lo vamos a poder lograr con nuestras herramientas. Dos, temas de registrar las bases de datos en el registro nacional. Entonces, ¿cuáles son? Uno, pues obviamente ver cuáles son las condiciones del tamaño de la base de datos, del tamaño del negocio, etcétera,
que ustedes deben cumplir para tener que registrar esas bases de datos, ¿sí? Cuando no, igual cuando no tengan que registrarlas, también tienen que ser conscientes de cuál es su responsabilidad. Si en algún momento, aunque uno las registre, esas bases de datos se fugan y demás, igual son responsables, digamos, de su custodia. ¿Listo? Y un tercer punto que sería como temas de clasificación de activos, etiquetas automáticas con las palabras confidencial, privada, sensible, etcétera, como se defina pues en la política de clasificación de información. Y eso es una labor que se podría ejecutar en los meses 1 a 3. Obviamente, para poder lograrlo, esto es un reto, necesitamos pues diferentes tipos de herramientas, procesos y sobre todo, obviamente, un punto importante que son personas. Entonces, en esa parte pues, de personas, pues vamos a tener también posibilidad de apoyarlos con consultores o a través de nuestros partners que también conocen mucho pues, de todos esos procesos, con el apoyo de personas que estén allá ayudándoles con cada una de las actividades de esta fase. ¿Okay? Luego, la idea es que tengamos una fase 2 que dure alrededor o que se realice más o menos entre los meses 4 al 6, donde se empiecen a implementar controles de seguridad activos. Entonces, controles como controles de cifrado en los laptops, en los computadores de escritorio y demás, ¿sí? Control de dispositivos, donde yo pueda controlar qué dispositivos se pueden conectar a los equipos, USBs, de pronto los celulares se puedan conectar solo para cargar, que no se puedan montar como dispositivos de almacenamiento, etcétera. Aplicar, por ejemplo, temas de File Integrity Monitoring para poder hacer auditorías, por ejemplo, de carpetas, auditorías de los sistemas operativos y poder generar una estrategia de control de acceso a información que está almacenada principalmente en carpetas y o en servidores o servidores incluso críticos. ¿Listo? Y un tema de DLP, donde vamos a poder aplicar, luego ya de la clasificación e identificación del inventario, entonces ya aplicar políticas de DLP para monitorear y también prevenir pues, temas de la fuga. Luego, la recomendación sería una fase 3 entre los meses 7 al 9, mejorar las capacidades de monitoreo, respuesta y de gobierno sobre pues, la información. Entonces, detección y respuesta, integración con nuestro Trellix XDR o con nuestra herramienta de SecOps, donde vamos a identificar desde información del DLP, desde información del File Integrity Monitoring, desde todos los controles que tengamos implementados cuando haya potencialmente fuga de información o se esté violando las políticas o los procesos de protección de datos personales y obviamente pues eso nos lleve a una violación de la ley. Generación de protocolos de notificación, notificar a la persona, notificar a los administradores de que algo raro está pasando y obviamente gestión del consentimiento de las personas. Revocar el consentimiento, automatizar ese consentimiento, guardar pues digamos la información del consentimiento y generar un proceso realmente que sea sencillo para todo lo que sería la adquisición del dato, ¿no? Y por último, una fase orientada a la auditoría y la mejora continua. Entonces, aquí es básicamente generar auditorías técnicas para confirmar que todos los controles estén funcionando, revisar conforme, digamos, a la ley de protección, que estemos cumpliendo todos los checks o todos los temas que nos pide la ley, que los controles que tenemos implementados estén haciendo su labor, que los procesos que se hayan definido de respuesta a incidentes, de tagueo, de identificación de información, estén funcionando correctamente. Auditar los terceros, este es un punto supremamente importante y es cuando yo defino o, digamos, creo mi política de protección de datos y permito que terceros accedan a ese dato, yo tengo que tener documentado y por contrato cuál es la responsabilidad de ese tercero con los datos personales que yo tengo en mi custodia, ¿vale? Entonces, yo no soy el dueño es cada persona, pero yo soy custodio del dato, tengo una responsabilidad y cuando un tercero entre a revisar por alguna razón ese dato, tengo que definir contractualmente cuál va a ser la responsabilidad también de ese tercero. Y si por alguna razón ese tercero tiene que hacer algún tratamiento del dato, en la
en la política o en el disclaimer de que yo le entrego al usuario del tratamiento del dato, también tengo que incluir que ese tercero va a generar un tratamiento sobre ese dato. ¿Listo? Entonces, es un punto supremamente importante. Y temas de capacitación. Entonces, tenemos aquí diferentes temas de capacitación, tanto en las herramientas, como en temas de procesos, como en temas consultivos, etcétera, que dependiendo el perfil de las personas, se pueden empezar pues también a revisar. Entonces, desde perfiles técnicos, desde perfiles administrativos, desde perfiles gerenciales, etcétera. Entonces, en cada uno de ellos, pues vamos a poder generar un contenido de capacitación para que, pues digamos, estén alineados a las definiciones que se han hecho internamente, a los últimos, digamos, a todo lo que son las tecnologías que implementaron y todas las actualizaciones que se tengan sobre la ley y sobre, de pronto, nuevos controles. ¿Listo? Entonces, nada, pues aquí la promesa era que en unos 40 minutos a una hora, pues les contáramos y les diéramos pues también un brochazo de qué es la Ley de Protección de Datos del Ecuador, qué riesgos tenemos para poder proteger la información de los datos, cómo podemos aplicar diferentes tipos de controles para proteger esa información y algunas recomendaciones a modo de plan que ustedes puedan ejecutar en el transcurso de este año 2026. Bueno, sin más, entonces, lo que seguiría es, nos pueden contactar. Aquí de pronto, no sé, Boris, si tenemos ya los datos para que todos pues nos puedan contactar, podamos de pronto generar reuniones un poco más personalizadas, ver de pronto el espacio, el escenario de ustedes y a través pues de esas reuniones podamos apoyarles en la creación pues de un plan a la medida, ¿no? Entonces, nada, Claro. muchas gracias por la atención y pues de mi lado eso sería todo. Cualquier pregunta o duda, si las dejaron, podríamos de pronto en otro espacio o en esas reuniones ya personalizadas poder de pronto responderlas, ¿vale? Claro que sí. No, más bien, muchas gracias, Winston. En realidad, ahí, como para cerrar, quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Hemos visto en realidad a alto nivel los principales desafíos que plantea la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y en realidad, como una estrategia de seguridad bien definida podría ayudarles a reducir los riesgos y cumplir la normativa. En este caso, cuenten con OptimTech y también con Trellix como aliados estratégicos para acompañarlos desde la evaluación hasta la implementación de diferentes tipos de soluciones como la que hemos visto, DLP, clasificación o auditoría de datos. Desde licencias online con mayorista de valor agregado, seguimos comprometidos en realidad en apoyarles en cada etapa de estos proyectos. De mi parte, soy Boris Gómez, soy gerente de producto de Trellix en licencias online y quedo a su disposición para cualquier consulta o seguimiento. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hola a todos, buen día, que estén muy bien. Vale, Muchísimas que estén muy gracias. bien, feliz día, hasta luego. Luego.